Bienvenidos de nuevo. El estudio de las reacciones orgánicas nos sirve para entender a la química orgánica y también a la química biológica. Este estudio se enfoca en saber qué pasa con los compuestos orgánicos, por qué ocurren las reacciones y cómo ocurren estas reacciones. Sabemos que en la química orgánica hay 4 tipos de reacciones. En primer lugar, las reacciones de adición ocurren cuando un alqueno o un alquino es atacado por un reactivo que se une a los átomos que presentan la insaturación y se obtiene un producto orgánico de mayor masa molecular, y no hay átomos sobrantes. Un ejemplo es la halogenación de un alqueno. El halógeno se une al carbono más sustituido, es decir, al carbono secundario o carbono terciario. En las reacciones de eliminación, que es el segundo tipo de reacciones, se puede decir que son el inverso a las reacciones de adición, pues se remueve un grupo funcional de un reactivo y se obtienen 2 productos con una insaturación y una molécula más pequeña. En el ejemplo, vemos que el alcohol pierde su grupo hidroxilo en un medio ácido para formar un alqueno y agua. El tercer tipo de reacciones son las reacciones de sustitución, las cuales ocurren cuando 2 reactivos intercambian partes de sus moléculas y producen 2 compuestos distintos. El ejemplo que está aquí es la cloración del metano bajo luz ultravioleta. Los productos son un haluro de alquilo o un haloalcano y un cloruro de hidrógeno. Estos 2 productos son los que se forman. El cuarto tipo de reacción son las reacciones de rearreglo, que también se les llama reacciones de isomerización, pues consisten en el reacomodo de partes de la molécula y producen un isómero estructural. En este ejemplo vemos que los grupos alquilos se reordenan alrededor del doble enlace. Sin embargo, no basta con identificar qué ocurrió en una reacción, sino explicar cómo ocurrió la reacción. Es decir, hay que entender los mecanismos de reacción, ya que estos nos dicen una descripción detallada de lo que pasa en cada etapa de una transformación química. Y con ella se debe tomar en cuenta a todos los reactivos, los productos e intermediarios de la reacción. Las reacciones de los compuestos orgánicos implican que se rompen unos enlaces y se forman otros. Con respecto a la ruptura de los enlaces, podemos decir que hay 2 tipos de ruptura. En primer lugar, la ruptura homolítica, o también llamada ruptura simétrica, que se le llama así debido a que cada átomo o parte de la molécula conserva uno de los electrones que formaban parte del enlace. Los productos son 2 radicales. En química orgánica se le llama radical libre o simplemente radical a una especie química neutra, pero que tiene un electrón sin aparear en uno de sus orbitales. Recordemos además que un orbital es una región donde es más probable encontrar al electrón, y que hay distintos tipos de orbitales en función de la distribución de energía alrededor de los núcleos. Por otro lado, la ruptura heterolítica es también llamada ruptura asimétrica, porque cuando se rompe el enlace, una de las partes de la molécula se queda con el par de electrones de su orbital y adquiere carga negativa, mientras que la otra parte se queda con una deficiencia de cargas negativas y por lo tanto es positiva. Esto ocurre en moléculas de enlace polar. Así como hay 2 tipos de ruptura de enlace, hay también 2 tipos de formación de enlaces. En un caso, 2 radicales se unen y cada uno aporta su electrón para la formación del enlace. Esta es una formación simétrica. Es menos frecuente, pero de gran importancia en reacciones de polimerización. El segundo tipo de formación de enlace es una formación asimétrica de un enlace polar, donde una parte aporta el par electrónico para formar el nuevo enlace al ocupar un orbital vacío en el reactivo que tiene una deficiencia de electrones. En las reacciones donde participan radicales, el radical con el electrón sin aparear acepta o sustrae un electrón de un reactivo y desplaza a la otra parte B de la molécula, con lo que se forma un nuevo radical.
Esto es común en reacciones con alquenos donde el radical se une a uno de los carbonos del doble enlace y desplaza un electrón al otro extremo de la molécula, y que a su vez se convierte en la parte reactiva. Aquí el radical se produce por adición. Un ejemplo detallado de la reacción por radical es la cloración del metano. En la oscuridad el metano y el cloro no reaccionan a temperatura ambiente, pero si se calienta a una temperatura superior a los 250 grados Celsius, la reacción procede aún en oscuridad, o si ocurre a temperatura ambiente, esto ocurre por influencia de la radiación ultravioleta o de la luz ultravioleta, pues la radiación ultravioleta induce la disociación simétrica del cloro en dos radicales cloro. Esto constituye una primera etapa de la reacción de cloración. En una segunda etapa, un radical cloro sustrae un hidrógeno del metano, lo que va a formar cloruro de hidrógeno y produce además un radical metilo. Este radical metilo ataca a otra molécula de cloro, formando el cloruro de metilo o clorometano y dejando libre un radical cloro, lo cual permite que la reacción prosiga. Esta es la segunda etapa llamada fase de propagación. La reacción termina en una tercera etapa que es llamada etapa de terminación, cuando los radicales generados reaccionan entre sí. Con este ejemplo se explica además el mecanismo de reacción por radicales libres en tres etapas: la iniciación, que genera el primer par de radicales, la propagación, que produce otros radicales por sustitución, y la terminación, que ocurre por colisiones entre los radicales y que ya no va a producir otros radicales. También este ejemplo ilustra lo que es una reacción en cadena, la cual es una reacción que comprende varios pasos donde cada uno de ellos genera una sustancia reactiva que genera al paso siguiente, obviamente hasta que llega la etapa de terminación. En cambio, para entender las reacciones polares que implican a un donador del par de electrones para la formación de enlaces, vale la pena recordar que existen distintos tipos de moléculas en función de la naturaleza de sus enlaces. En primer lugar, las moléculas no polares están formadas por átomos iguales y los electrones se distribuyen equitativamente entre los átomos que forman el enlace. En el otro extremo, los compuestos con carácter iónico, ahí los átomos van a tener una distribución completamente desigual de electrones. Uno de los átomos retiene los electrones y va a tener una carga negativa, en tanto que el otro átomo que forma el enlace pierde electrones y por lo tanto tiene una carga positiva. Aquí la atracción se debe el enlace se debe a la atracción entre las cargas opuestas. Las moléculas con un enlace que presentan un carácter polar van a presentar una situación intermedia, donde uno de los átomos atrae con mayor fuerza a los electrones sin retirarlos completamente del segundo átomo, pero esto ocasiona que tenga una carga parcial negativa de ese lado. El átomo que quedó deficiente de electrones va a tener una carga parcial positiva porque no pierde completamente los electrones. Aquí vemos que las cargas parciales se simbolizan mediante la letra griega delta y el símbolo menos para la carga parcial negativa y el signo más para la carga parcial positiva. La formación de enlaces polares se debe a las diferencias de electronegatividad entre los átomos enlazados. Muchos grupos funcionales presentan un carácter polar. Aquí mostramos algunas moléculas con grupos polares, como el metanol, que es un alcohol, la metilamina, una amina primaria, y el ácido etanoico, que es un ácido carboxílico. En los diagramas de la derecha podemos ver con más claridad las regiones de la molécula con mayor densidad electrónica que aparecen coloreadas en rojo, y esto alrededor de los átomos de oxígeno en el acetaldehído, el etanol, el éter metílico y el ácido etanoico. Las reacciones polares en general consisten en el ataque de un compuesto rico en electrones que actúa como nucleófilo sobre un reactivo pobre en electrones y que por lo tanto actúa como un electrófilo.
Como el nucleófilo aporta el par de electrones, se forma el enlace al ocupar el orbital vacío del electrófilo. El término nucleófilo significa que tiene una afinidad o gusto por los núcleos que son positivos, mientras que un electrófilo tiene una afinidad o mayor gusto por los electrones que son negativos. De ahí los nombres nucleófilo y electrófilo. Además de las moléculas que son polares, muchos otros compuestos de carbono son polarizables, es decir, que bajo la influencia del disolvente o de compuestos polares o iónicos sufren una deformación en su nube electrónica y aparecen cambios locales en la densidad de carga en la superficie de la molécula. Los átomos y moléculas grandes son más polarizables porque tienen más electrones que retienen con menos fuerza que los átomos que son pequeños y que tienen sus pocos electrones retenidos con mayor fuerza. Dicho de otro modo, en cuanto a atracción de electrones se refiere, el que mucho abarca, poco aprieta. Y la definición de polarizabilidad queda como está escrita aquí. Una propiedad de los átomos y las moléculas que tienen sus cargas negativas dispersas y que presentan una distribución desigual de cargas. Los nucleófilos van a tener en común una alta densidad de carga electrónica en una parte de la molécula, debido a que están cargados negativamente, o porque tienen un átomo muy electronegativo, o porque tienen un par de electrones no compartido expuestos de algún lado de la molécula. Ejemplos de nucleófilos son el amoníaco, las moléculas de agua, el ion hidroxilo y el ion cloruro. Estos son nucleófilos, es decir, ricos en electrones. En cambio, los electrófilos son deficientes en electrones porque tienen o cargas positivas, como el ion hidronio, o bien porque el átomo de carbono está unido a un átomo más electronegativo, como el ejemplo del bromometano o la propanona. Vemos que al estar unidos a átomos más electronegativos, la densidad de carga es menor y el otro átomo retiene con más fuerza los electrones. Un ejemplo de reacción polar es la protonación de un alcohol en medio ácido. En este, el grupo hidroxilo del metanol actúa como un nucleófilo que atrae el hidrógeno del ácido. El ácido es un fuerte donador de protones y entonces cede ese protón para formar al alcohol protonado. El carbono aquí va a quedar aún más deficiente de electrones de lo que estaba antes en el caso del metanol, ya que los electrones que están alrededor del enlace carbono-oxígeno son atraídos con mucho mayor fuerza ahora hacia el lado del oxígeno. Con todo esto, ahora es más fácil entender por qué los hidrocarburos insaturados son más reactivos que los hidrocarburos saturados. Los alquenos tienen una mayor densidad electrónica alrededor del enlace doble, pero el enlace pi que queda por arriba y por debajo del plano del enlace entre estos dos carbonos va a tener los electrones retenidos con menos fuerza. En cambio, en un alcano como el etano que aparece a la izquierda en esta representación, el enlace carbono-carbono es más fuerte, pues los electrones están ocupando un orbital sigma, que hace a los electrones menos accesibles para reaccionar. La única reacción importante que presentan los alcanos es el de combustión, que libera mucha energía calorífica. Por último, la halogenación de un alqueno por un halogenuro de hidrógeno se explica mediante un mecanismo de adición electrofílica de los alquenos, en los cuales el hidrógeno del bromuro de hidrógeno se une a uno de los electrones del enlace pi que formaban parte del doble enlace entre el etileno, y el bromo, que va a quedar con una carga negativa, ya no como bromo sino como ion bromuro, se une aportando el electrón para formar un enlace con el carbono. En este ejemplo, la molécula de bromometano es polar, mientras que el etileno prácticamente no era polar. Y vemos cómo la densidad electrónica es mayor alrededor del átomo de cloro. Y bien, con esto terminamos esta introducción a los tipos de reacciones orgánicas.